Noticias. Muy buenas noches. Connie, buenas noches. Comenzamos con la llegada de un nuevo cargamento de vacunas. Esta mañana llegó a nuestro país un cargamento con 500.000 vacunas Coronavac que se suman a las más de 13 millones que ya han llegado a territorio nacional. Dosis que serían suficientes para inocular a casi la mitad de la población objetivo y que llevaron al gobierno a gestionar futuros contratos con otros laboratorios. No hay ninguna detención en el plan de vacunación. El sistema está más estresado, pero no por eso menos efectivo ni tampoco paralizado. Hoy día tenemos dosis suficiente para vacunar al calendario. Lo adelantaba este sábado el ministro de Salud y hoy fue reafirmado. El calendario de vacunación continúa, algo no Sinovac. 500.000 dosis adicionales de la vacuna de Sinovac. Con esto en Chile hemos recibido aproximadamente 15,5 millones de vacunas en total, de las cuales aproximadamente 13,5 millones corresponden a la vacuna de Sinovac. A las de Sinovac se suman más de 2 millones de dosis Pfizer-BioNTech que ya han aterrizado a territorio nacional. Inmunidad asegurada para más de 7 millones de personas. Sin embargo, aún quedan 2/3 de la población objetivo que no se han inoculado y cuyas vacunas todavía no llegan. Así es que estamos, como les decía, en conversaciones con Sputnik, con el laboratorio Gamaleya y también, evidentemente, con las vacunas de COVAX, AstraZeneca, Johnson & Johnson y Sinopharm de China. Planes que incluirían la ampliación del contrato con Sinovac, aquella que ha recibido 90,1% de los vacunados en el país y que ya arrojó los primeros índices reales de efectividad. Sabemos y conocimos los resultados del estudio de efectividad de la vacuna Sinovac, donde pudimos darnos cuenta que efectivamente la vacuna protege contra la sintomatología COVID y otras reacciones más graves, como sabemos que son la hospitalización, terminar en UCI o incluso el fallecimiento. 67% de efectividad para prevenir COVID sintomático. En el 85% se evitaría hospitalización. Un 89% no debería de ingresar a la UCI. En prevenir muertes, la efectividad se cifró en 80%. Datos sobre la vacuna que pavimentan un rumbo más claro, pero que a su paso abren interrogantes. No previenen el contagio y tampoco sabemos en qué medida las vacunas van a prevenir o disminuir la transmisión del virus. Esos estudios siguen en desarrollo, tampoco sabemos cuánto tiempo dura la inmunidad. Esta incógnita se suman otras. El estudio realizado por la Subsecretaría de Salud Pública contempla a la población chilena. El problema, aún no se tiene certeza de cómo reaccionarán los jóvenes a esta inoculación. O sea, todavía sabemos que para que la vacuna sea realmente eficiente, como ha demostrado este estudio que ha hecho el Ministerio, que lo encuentro realmente muy importante, ¿no es cierto?, tienen que recibir las 2 dosis de vacuna y pasar por lo menos 15 días después de la segunda dosis para pensar de que la inmunización que tienen esos pacientes es suficientemente buena para resistir de alguna manera la parte más grave de la enfermedad. Eso con los jóvenes probablemente no se ha alcanzado. Y es que solo queda esperar, primero a que se comiencen a vacunar los jóvenes y luego entre 14 días y un mes para ver su efectividad, cuando todavía no se tiene claro. Por el momento lo certero son las cifras. Esos 7.294 nuevos casos, las 122 personas no se han vacunado. Y más de 1.240.000 personas ya tienen aprobado su bono clase media. Un proceso que comenzó ayer y que entrega hasta 500.000 pesos por beneficiario. De todas maneras, hay varias críticas en contra del beneficio porque hay quienes han sido rechazados y acusan demasiadas exigencias. Más de 2 millones de personas serán beneficiadas con el bono de clase media anunciado por el gobierno que asciende hasta 500.000 pesos por beneficiario. Jessica es una de quienes ya tiene aprobado el monto. Su marido también lo es. Nunca casi caemos en estos tipos de bonos. Siempre es como la gente que tiene más bajos recursos. Y ahora por fin que nos tocó algo y nos tocó a los dos. Eso me pareció súper bueno porque los otros bonos tienen como familia, ¿ya? Y por eso no calificábamos, porque entre los dos sueldos superábamos el umbral. Y ahora esta vez le dieron a mi marido los 500.000 pesos y a mí. Así que 1 millón, la verdad es que se agradece. Para recibir este bono clase media hay requisitos y distintos tramos. Aquellos que han tenido un ingreso entre 326.500 pesos y 408.000 recibirán un bono de 500.000 pesos simplemente con postular. Quienes acrediten ingresos entre los 408.000 y el 1,5 millones de pesos tendrán el bono completo, pero deben acreditar una caída en sus ingresos de al menos un 20%.
Quienes recibieron salarios entre 1,5 millones y 2 millones de pesos recibirán un monto que irá decreciendo y también deben comprobar que su salario ha ido disminuyendo en al menos un 20%. A la fecha, el número de postulaciones aceptadas es de 1.240.000 postulaciones. Esas son personas que tienen su bono ya de 500.000 pesos. Nosotros todavía esperamos llegar a prácticamente a 2 millones de bonos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que todavía quedan disponibles cerca de 800.000 bonos. De todas maneras, hay quienes dicen haber quedado fuera y consideran demasiado estrictos los requisitos para postular a este bono. Yo no soy beneficiada, uno no puede acceder al menos a esos bonos, ese es el problema. Enteramente negativo porque, bueno, yo soy madre soltera, tengo un hijo que está estudiando, hace estudios universitarios, tengo que trabajar arduo para pagar renta, para pagar todos los gastos que eso conlleva y creo que deben ampliarse los parámetros. Lo miran así como en general nomás, pero no es así, pues. Hay gente que realmente lo necesita y por cosas mínimas queda afuera. Eso es lo que le pasó a Ruth. Por 2.000 pesos no recibe el beneficio. 500 lucas eran un gran aporte después de toda esta situación que ha sido súper compleja. Yo trabajo de forma independiente y por 2.000 pesos no califico porque mis boletas del año 2019 eran 296 y no 298.000. Entonces fue una locura quedarme, no sé, me quedé en blanco, encuentro que una injusticia. El gobierno asegura incluso esta vez haber ampliado los criterios para ir en apoyo de aquellas personas de clase media que lo necesitan, aunque confiesan estar conscientes que hay algunos que han quedado fuera. Que hay personas que han salido rechazadas del sistema y algunas de ellas han apelado y aquellas historias que efectivamente no están recibiendo las vamos a coger, las vamos a revisar y vamos a ver qué mecanismos podemos encontrar para llegar a ellos también. Si usted quiere saber si recibirá o no estos 500.000 pesos de apoyo, puede revisar la página web del Servicio de Impuestos Internos y postular ahí hasta el 17 de mayo próximo. Si es rechazado, la respuesta a su apelación debería tardar máximo 2 días. Y mañana se inicia una semana decisiva para el tercer retiro de fondos previsionales. En el Congreso este lunes comienza a discutirse la iniciativa, siempre con la posibilidad abierta que el gobierno recurra al TC. ¿Cuáles son los escenarios que se abren? Flavia Cordela, periodista política, 24 horas, nos explica aquí en el estudio. Flavia, muy buenas noches. Buenas noches, Andrés, muy buenas noches, porque si la semana pasada fue una semana extensa en el Congreso, imagínense cómo se espera lo que partirá este lunes. Porque pasemos a revisar inmediatamente lo que se espera para esta semana. El día lunes 19, es decir, mañana se podría dar cuenta del proyecto que pasó de la Cámara de Diputados al Senado, ¿no es verdad? A la Comisión de Constitución. A la Comisión de Constitución, que podría o verla en particular o en general. Ya. Por eso queda incierto lo que podría pasar entre el día martes 20 y también el miércoles 21. En esos días, si se legisla con celeridad, como quieren principalmente los parlamentarios de oposición, la Comisión de Constitución podría verlo en particular para que luego el miércoles 21, por ejemplo, sea la sala del Senado quien vea en particular este proyecto, que es verlo en particular artículo por artículo, ¿no es cierto? Y que lo pueda despachar. ¿Qué pasa ahí? Lo ve la comisión y ahí pasa a la sala del Senado. ¿Qué pasa ahí? ¿Tenemos ley o no tenemos ley? No se sabe, ¿no es cierto? Porque lo que se espera y lo que es de esperarse es que ingresen indicaciones. Las indicaciones son cambios que se le buscan hacer al proyecto que llegó desde la Cámara de Diputados. Si es que hay cambios, pasa lo que estamos ahí en pantalla, tercer trámite. ¿Qué es el tercer trámite? Una comisión mixta que está compuesta por los senadores y por los diputados, ¿no es cierto? Flavia, en el mejor escenario podría darse la posibilidad que el jueves 22 sea despachada del Senado, o sea, termina su trámite en el Parlamento en el mejor escenario. Claro, eso siempre y cuando, que es bastante importante que los parlamentarios, los senadores se pongan de acuerdo, porque en este tipo de instancias y en este tipo de legislaciones son importantes los acuerdos que logran las distintas bancadas para poder sacar adelante esta iniciativa. Imaginémonos que en el mejor de los casos tenemos un proyecto despachado el jueves 22. ¿Tenemos ley o no tenemos ley? Todavía no tenemos Todavía no tenemos ley. Decía en la presentación. Claro, el TC, el famoso TC, ¿no es cierto? Sí. Que mucho hemos hablado de eso el último tiempo. ¿Y por qué? Porque para promulgar una ley tiene que el presidente de la República firmar el proyecto, ¿no es cierto?, para así poder promulgarse. Pero recordemos que ha sido el gobierno bastante enfático en señalar que quiere llegar al Tribunal Constitucional para declarar precisamente inconstitucional
este proyecto y así frenarlo. Si es necesario, se recurre al TC. Una frase que ha dejado mucha interpretación. Que ha dejado mucha interpretación y de la que nos hemos ido acostumbrando con esto también, ¿no es cierto?, de lo que tiene que ver con el tercer retiro. Llegamos, imaginémonos que el gobierno finalmente recurra al Tribunal Constitucional como lo ha ido anunciando. Ahí hay 3 opciones, pasemos a revisarlas. Aquí están. La primera es que el Tribunal Constitucional decida rechazar el requerimiento. ¿Cómo ocurrió con el segundo retiro en el caso de la propuesta que propuso la diputada Pamela Giles, no la propuesta del gobierno? Claro, si rechaza el requerimiento, eso significa que tenemos ley y ya se puede promulgar y eso ya está efectivamente, check, hasta ahí llegamos, hay ley, podemos hablar efectivamente de un tercer retiro del 10%. Opción número 2. Que se acoja el requerimiento del gobierno. Y ahí tiene que ver lo que tú decías, Andrés. Si se acoge el requerimiento tal como fue en el segundo retiro del 10%, se podría frenar y este proyecto, tal como lo conocemos, tal como se ha ido viendo durante el último tiempo, hasta ahí llegó. Si los parlamentarios quieren insistir, deben presentar otra iniciativa para poder nuevamente hablar del retiro del 10%. Y hay, eso sí, una tercera opción. ¿Es más compleja? Es más compleja, pero vamos a tratar de explicar para que la gente en su casa entienda, porque los famosos quórum, hemos hablado todo este tiempo de estos famosos quórum. ¿Cuántos votos se necesitan al final para que una ley sea aprobada? Dependiendo de la ley, obviamente que los quórum, la cantidad de diputados o senadores va cambiando. Perfecto, exactamente. Depende del quórum. ¿Qué se estableció en este retiro? Los parlamentarios definieron que el quórum para este tipo de leyes es de 3/5. En el caso del Senado significa que se requieren 26 votos, que hayan 26 senadores que voten a favor de la iniciativa. ¿Sabes cuánto tiene la oposición, Andrés? ¿Cuántos? 24. O sea, 2. Faltan 2, pero esos 2 ya están asegurados porque hay 2 senadores de Chile Vamos que anunciaron que apoyarán esta iniciativa. Pero volvamos al tema de los quórum, que es lo que podría fallar el Tribunal Constitucional, ¿no es cierto? Cambiar estos 3/5 por 2/3. Y ahí subes, obviamente. Sube. Entonces ya no vamos a necesitar 26 votos a favor para que se apruebe la iniciativa, sino que 29. Ya. Los plazos, que es bien importante, los plazos del TC. Claro. El Tribunal Constitucional, pongamos un caso hipotético, el gobierno ingresa el requerimiento el lunes. Desde el Tribunal Constitucional podrían dar cuenta y acoger este requerimiento, o más que acogerlo, declararlo admisible, pongamos el día jueves. Desde el momento en que el Tribunal Constitucional declara admisible este requerimiento, hay un plazo de 10 días hábiles para que el Tribunal Constitucional analice la constitucionalidad, valga la redundancia, de este tiempo. 10 días hábiles son 2 semanas. Pero 2 semanas que pueden prorrogarse por 10 días hábiles más. Un mes. Un mes. Entonces el Tribunal Constitucional podría, desde que el gobierno ingresa eventualmente este requerimiento hasta que el Tribunal Constitucional falla, tendríamos un plazo de cerca de un mes aproximadamente. En ese mes, si es que el gobierno finalmente va al TC, podríamos saber si es constitucional o inconstitucional este tercer retiro del 10%. Y te cuento, Andrés, que además de eso, hablamos del primero, del segundo. Y el tercer retiro. ¿Y también? Un cuarto. No. Porque claro, porque siempre hay espacio para más. Y no sabes de quién es precisamente esa idea del cuarto retiro, Andrés, porque es precisamente... diputado oficialista. De un diputado oficialista, del diputado RN. Y pasemos a revisar la siguiente nota donde queda explícitamente qué pasa si finalmente el gobierno recurre al Tribunal Constitucional. ¿Hay un cuarto retiro? Lo vemos. Respuesta definitiva. En el Senado contamos con los votos de Chile Vamos necesarios para aprobar el tercer retiro. Respuesta definitiva. Votos comprometidos. En el Senado se necesita que 26 parlamentarios aprueben la iniciativa para que 24 votos y los 2 restantes ya están asegurados. Un camino que no termina ahí. El gobierno ya ha mostrado su intención de recurrir al Tribunal Constitucional. Bueno, el gobierno ya anunció la posición del gobierno y la verdad que eso va a ocurrir cuando el gobierno decía hacerlo. ¿Cuándo irá a ocurrir el ingreso al Tribunal Constitucional? Bueno, eso va a ser una decisión que va a tomar el gobierno en su momento. Poca certeza de cuándo podría ingresar el requerimiento por parte del Ejecutivo. Este lunes continúa la tramitación de la iniciativa en el Congreso, donde algunos senadores esperan poder revertir la aspiración de la moneda de frenar el tercer retiro del 10%. Espero que el gobierno se pueda sentar a la mesa y podamos discutir esta iniciativa de forma tal de evitar que vaya al Tribunal Constitucional. No pierdo la esperanza que la Comisión de Constitución sea la instancia de negociación con el gobierno. Que el Ejecutivo no ha tenido la grandeza de sentarse a conversar con los senadores para ver cómo mejoramos
los apoyos a las personas que están sufriendo, que tienen alguna necesidad, que no forman parte del registro social de hogares y que no reciben recursos. Fuego amigo por parte de miembros de Chile Vamos que no termina ahí. Con la intención latente de recurrir al TC, algunos parlamentarios oficialistas ya preparan estrategias por si eso pasa. E incluso sin tener el tercer retiro aprobado, ya piensan en esta idea. La única alternativa que nos deja es ingresar el cuarto intento. Tengo preparado y guardado el cuarto intento de los retiros del 10%. Un cuarto retiro que dicen no sería posible llevar al TC. El gobierno insiste en tanto en que el proyecto no es constitucional, ya que este tipo de iniciativas son de exclusiva atribución del presidente de la República. ¿Se podrá llegar a un acuerdo entre parlamentarios y el gobierno para evitar el requerimiento? Esta semana será clave. Claro, una semana clave entonces la que va a ocurrir esta semana en el Congreso a partir desde mañana, a ver si los parlamentarios logran también acelerar la tramitación como lo quieren desde la oposición, insisten en querer tratar de despachar todo esto hasta las últimas para tratar de no alargarlo más. Eso es lo político. Sí, eso es lo político, porque aquí también revisamos los números. Flavia, tú explicaste muy bien lo político, aquí vemos los números. Vamos con la primera gráfica para explicar un poco las similitudes, por ejemplo, con el segundo retiro. En términos de monto es lo mismo también que el primero. Un mínimo de 35 UF, 1 millón de pesos en cuanto al retiro, si es que es aprobado, y un máximo de 4,3 millones de pesos, son 150 UF. Vamos con la segunda estación para ir explicando. Los que tengan menos de 1 millón de pesos en su cuenta van a poder retirar todo. Esto es igual que el primer y segundo retiro. Y la última estación dentro de la gráfica, en promedio, también muy parecido al primer y segundo retiro, 1,3 millones de pesos que se podrían sacar. En la segunda gráfica va a quedar bien claro más o menos cuánto podría sacar cada chileno de las cuentas de AFP, de los fondos previsionales. Vamos con más o menos, mira, 3,1 millones de chilenos van a sacar todo su saldo. O sea, tenían menos de 1 millón de pesos en su cuenta. Sacan absolutamente todo. Es decir, más o menos serían 5 millones de personas que querían con su cuenta en cero de las AFP. 3,1 millones sacarían todo su saldo. 3,6 millones van a sacar 1 millón de pesos. Son personas que tienen entre 1 millón y 10 millones en su cuenta previsional. Sacan 1 millón de pesos. 3,6 millones de personas. Vamos con la siguiente estación. ¿Quiénes pueden sacar? Efectivamente, la ley se llama el 10%, pero no todos pueden sacar el 10%. 10% van a sacar 2,9 millones. Son las personas que tienen entre 10 millones y 43 millones en su cuenta individual de las AFP. ¿Y cuántos pueden sacar el monto más alto? 700.000 personas que tienen de 43 millones para arriba, es decir, pueden sacar 4,3 millones como monto tope. Y en la última gráfica, aquí también me vas a ayudar, Flavia, porque esto cruza también con lo político. Claro. Son las diferencias respecto al segundo retiro, pero también podría terminar igual al segundo retiro si es que se le hacen los cambios en el Senado. Por ejemplo, este proyecto incluye a los jubilados por renta vitalicia. ¿Te acuerdas que en el segundo retiro lo que ocurrió es que, como estábamos cercanos a Navidad y había que sacarlo... Apurar, ¿no? Exactamente, dijo, saquemos esta idea y obviamente para que salga más rápido. Aquí se incluye y en el Senado se podría confirmar o se podría sacar. El siguiente elemento que ha propuesto la moneda tiene que ver con que constituye retiro. En la Cámara de Diputados no constituye renta, pero en el Senado el gobierno le puso ese tope a todas las personas que ganen más de 1,5 millones de pesos por este retiro. Y en la última etapa, esto igual que el segundo y el primer retiro, 1 año de plazo para hacer el retiro. Ahí están todos los números. Esto precisamente tiene que ver con lo que hablábamos antes de la posibilidad de que exista un tercer trámite, una comisión mixta, porque hay senadores que ya buscan reponer precisamente parte de estas ideas, lo que podría demorar un poquito más el trámite legislativo. Flavia Cordela, muchas gracias por este completo informe en 24 Horas Central. Buenas noches. Chao, chao. Vamos a cambiar de tema. No han parado durante toda la pandemia y cada fin de semana son parte de los titulares noticiosos. Pero, ¿qué hay detrás de las fiestas clandestinas? ¿Por qué los jóvenes siguen asistiendo a ellas a pesar de las restricciones? Consultamos a expertos quienes nos compartieron una mirada sociológica para comprender este fenómeno. La nota es de Jordan Hoppe. Un grupo de responsables fueron detectados por personal de la 19 Comisaría de Providencia en una fiesta clandestina al interior de un inmueble. Palabras e imágenes que se han vuelto recurrentes cada fin de semana. Jóvenes que terminan detenidos por participar de eventos sociales en medio de las restricciones. Es importante recalcar que es un grupo acotado de la población y que esta nota no busca justificar a nadie, pero sí ir un poco más allá y tratar de entender con ayuda de expertos qué ocurre con estas personas. Hay una situación de acostumbramiento a la situación de emergencia. Y cuando uno se acostumbra a las situaciones de emergencia, comienza a domesticar la sensación de riesgo.
Este domingo fue el día 410 desde la llegada del COVID a Chile, donde han transcurrido más de 380 jornadas desde que se decretaron las primeras cuarentenas. La fatiga pandémica y el agotamiento de la población es evidente en momentos donde el país enfrenta la peor parte de la crisis sanitaria, una que además ha repercutido fuertemente en la manera de sociabilizar. Volver a entrar a una cuarentena general, por lo menos acá en Santiago, nuevamente intensa, dura, por decirlo como, con la incertidumbre también, de nuevo, de no saber hasta dónde durar, ha hecho que la gente de algún modo aguante poco. No existe una única razón para entender por qué siguen ocurriendo este tipo de eventos. Desde el punto de vista social, los expertos coinciden en que los jóvenes han sido uno de los grupos más afectados por las restricciones y quienes en su búsqueda de identidad se ven enfrentados a complejas decisiones. Como conversamos poco de esto, se plantean dos posibilidades nomás, ¿no es cierto? O respeto las normas y me voy como con el mundo adulto, o no las respeto y me voy con mi grupo, ¿verdad?, que está desacatando. Y creo que entre medio hay muchos más grises que todavía no hemos todavía discernido lo suficiente. Durante la juventud, el sentido de pertenencia es importante para sentirse parte de una comunidad. Por eso muchos actúan en torno a lo que realiza su círculo cercano. Hay que decir que los jóvenes, claro, tienen una orientación más directa al riesgo, tienen una orientación más directa a una autoconfianza, a una autoeficacia en sus propias capacidades y que pueden controlar o estar fuera de... En general, tienden a pensar con un juicio de realidad un poco consciente, porque han vivido poco todavía. El tener experiencias permite que uno vaya comprendiendo la realidad con mucha más certeza, con mucha más fineza. A eso se suma también la falta de compromiso, característica que suele ser más común durante la juventud que en la adultez. A través de un estudio titulado Vivienda, Barrio y Ciudad en el Control de la Pandemia, la socióloga María Luisa Méndez junto a la Universidad Católica buscan comprender las dinámicas urbanas y sociales de distintos grupos, entre ellos profesionales jóvenes que han enfrentado prácticamente solos el encierro en espacios reducidos. Este grupo joven afecta desde el punto de vista de su sobrecarga, muchos de trabajo, ¿verdad?, el teletrabajo, las exigencias laborales, pero también cansa desde el punto de vista de su sociabilidad y muchas veces lo que tiene que ver con su construcción de identidad personal y colectiva. La pandemia cambió la manera de sociabilizar, eso es un hecho. Atrás quedaron por el momento todo tipo de celebraciones, pero aún así hemos visto que algunos celebran cumpleaños e incluso matrimonios en cuarentena. Esos ritos son muy importantes dentro de la vida de las personas y cuesta tener que dejarlos de lado de la noche a la mañana. A quienes incumplen con las medidas en el resto del mundo, en Francia se puede llegar hasta la cárcel por incumplimiento. Filipinas fue mucho más allá y obligó a cavar tumbas a quienes no portan mascarilla e incluso amenazó con disparar a los que no respeten las cuarentenas. En Chile las sanciones son principalmente económicas, aunque pocos las han pagado. Es mucho más importante una lógica de educación cívica, de educación ciudadana, que una lógica solamente punitiva en multas pecuniarias, ¿no?, económicas. Quizás así los infractores generarían un compromiso mayor con la comunidad. Seguramente imágenes como estas seguirán repitiéndose en los próximos fines de semana. Es el complejo equilibrio entre las restricciones sanitarias y la sociabilidad en tiempos de pandemia. En México lo conocían como La Bestia. En 2009 huyó de ese país luego de asesinar a su pareja. Con una identidad falsa estuvo aquí en Chile e hizo lo mismo con su polola. Se trata de Carlos Humberto Méndez, quien ahora está en prisión preventiva. La justicia mexicana solicitó su extradición, pero el gobierno chileno fue rápido en dar una respuesta. Si por algún motivo esta bestia saliera antes del 2050 de Chile, tendría que venir a México a cumplir la sentencia. Es un tipo que es un depredador. 2 femicidios, 2 víctimas, 2 jóvenes mujeres, una en México, otra en Chile. Según las policías, las atacó de una manera similar. La pregunta es, ¿dónde cumplirá las penas? El mexicano tenía doble identidad. Venía ya prófugo de la justicia de México. Exactamente, porque Carlos Humberto Méndez se hacía llamar Igor Yaroslav. Tenía documentación falsa. Así llegó a Chile tras escapar de la justicia mexicana, luego de haber asesinado a su expareja, Itzel Monroy, en 2009.
María Isabel Pavés, de 22 años, tuvo una multitudinaria despedida. De acuerdo a la investigación, Méndez en diciembre la atacó con un cuchillo hasta causarle la muerte. Llevaban una relación de 5 años. Este es un tipo que es un depredador. Es un depredador como muchos que asesinan de esta manera tan brutal, con tanto odio hacia mujeres jóvenes por el solo hecho de ser mujeres, ser inteligentes, ser bonitas o lo que sea que les da rabia. Méndez estuvo prófugo algunas semanas, se escondió en el casco histórico de Valparaíso, cambió su aspecto físico, un plan que no prosperó como él quería. Modo de operar parecido en ambos casos. Las invitó a su departamento y todo terminó en lo que ya relatamos. Ahora la justicia mexicana solicitó la extradición de este hombre. Esta persona va a ser juzgada en Chile, de determinarse su responsabilidad en esos graves delitos que cometió en nuestro país. Será condenada en nuestro país y una vez que cumpla su condena en nuestro país, podrá ser extraditado para que cumpla la condena por los delitos que cometió en el extranjero. El proceso de extradición es llevado por la Corte Suprema, por intermedio de un abogado de la Cooperación Internacional que está en el Ministerio Público, donde se analiza justamente la procedencia de esta extradición. Pero como lo señalé anteriormente, esto no afecta para nada el proceso aquí en Chile. Primero, el imputado va a ser juzgado en Chile. Nos comunicamos con Héctor Monroy, padre de Itzel, la otra víctima de este hombre en México. Esta vez no quiso referirse a esta noticia. En una conversación vía WhatsApp nos escribió que el dolor perdura. Continúa bajo una estricta terapia. Hace unos días así se refería. El delito prescribirá para el año 2050. De tal manera que si por algún motivo esta bestia saliera antes del 2050 de Chile, tendría que venir a México a cumplir la sentencia. Autoridades y diversas agrupaciones piden insistentemente en que las mujeres no tengan miedo y denuncien. De acuerdo a las cifras entregadas por el CERNAMEG, este 2021 van 9 femicidios. Y muchas mujeres se sienten con menos redes de apoyo, ya que no estamos en un acercamiento más fluido. Muchas mujeres han tenido que guardar silencio, tratar de aguantar, tener la suficiente, entre comillas, paciencia. Y nosotros lo que queremos es castigo a los culpables que signifique una investigación profunda. Nosotros no somos de andar persiguiendo criminales. No es ese nuestro rol, no es la funa. Nuestro rol es de velar un proceso que es criminal contra las mujeres. Carlos Méndez, o Igor Yaroslav, como se hacía llamar, o la bestia, como lo apodaban en México, está en prisión preventiva. La justicia podría decretar la pena de presidio perpetuo calificado. La primera respuesta del gobierno a México respecto a una extradición podría ser recién luego que cumpla su condena, que podría ser en unos 40 años más. Y buenas noticias llegan desde Israel, porque sus habitantes ya no tendrán que usar mascarilla obligatoriamente en espacios abiertos. El país ha tenido una exitosa campaña de vacunación, la que hoy les permite acercarse a la normalidad. Un 85% de la población objetiva ya está inmunizada. Tras más de un año de pandemia, estas imágenes parecen lejanas, pero en Israel vuelven a ser en el que el uso de mascarillas en espacios abiertos ya no es obligatorio. Estar sin mascarilla por primera vez después de tanto tiempo se siente raro, pero es algo muy bueno. Para mí salir sin mascarilla son como unas vacaciones. Creo que este día serán buenas noticias para todo el mundo. Después de un exitoso proceso de vacunación masiva, Israel puede volver de a poco a la normalidad. Además de liberarse de las mascarillas, han logrado avanzar en otros ámbitos que se habían visto afectados por la pandemia. Desde ahora, los estudiantes primarios y secundarios regresarán a clases con total normalidad. Los niños están muy felices por volver a un día completo de clases y creo que todos nosotros estamos muy felices por estar sin mascarillas. Se siente muy bien poder traer a nuestros niños de vuelta a clases. El sistema está lleno, todos los cursos volvieron. Antes estaban divididos en grupos y por fin el sistema volvió a la normalidad. ¿Cuál ha sido la clave para que Israel se acerque cada vez más a la normalidad? Los expertos lo atribuyen a su exitoso proceso de vacunación. De una población cercana a los 9 millones de habitantes,
un 54% de ellos ya recibió ambas dosis de la vacuna Pfizer, la única que ha sido aprobada para ser usada en el país. A esto se suma que la población objetivo, es decir, los mayores de 16 años, es de 6.300.000 habitantes aproximadamente. De ellos, ya un 85% están inmunizados, debido a que también se contabilizan a quienes ya se contagiaron. La vacunación fue tan exitosa que rápidamente se fueron bajando los grupos etarios, ya se bajó a los mayores de 40, después ya se hizo de forma libre para los mayores de 16 años. El que quería podía llegar a algún lugar y recibir su vacunación. Estamos liderando al mundo en este momento cuando se trata de salir del coronavirus, y renovar completamente la escuela secundaria también es una clara señal de eso. Me gustaría enfatizar dos cosas. Aún no hemos terminado con las mascarillas. Dentro de los edificios, de las salas, las usamos. En el exterior, nos las podemos quitar. Del punto máximo de contagios de su tercera ola, en el mes de enero, el número de pacientes positivos de COVID bajó en un 98%. El día de ayer, las autoridades sanitarias israelitas contabilizaron solo 82 nuevos casos y una tasa de positividad de menos del 1%. Mientras que en todo el resto del mundo, la pandemia sigue su paso catastrófico, Esperanzadoras las noticias que nos llegan desde Israel. No ocurre lo mismo con México. Violentos carteles poderosos, jefes criminales y hasta niños formando un ejército irregular, con más derrotas que victorias. En 2021 se cumplen 15 años desde que comenzara la guerra contra el narcotráfico en ese país. Belén Arellano nos cuenta. Esta cara se convirtió en el rostro símbolo del narcotráfico en México durante los últimos años, llegando incluso a tener su propia serie de Netflix. Soy agricultor. ¿Para qué quiere las armas? No, señor, yo nunca he usado armas. El Chapo es el narcotraficante más importante de México. Su captura es una victoria contra el narcotráfico. Una victoria que, sin embargo, parece aislada en el ambicioso objetivo que México se propuso en 2006, derrotar a los carteles de la droga, una verdadera guerra que en 15 años ha provocado dolor, muerte y más derrotas que victorias. Pero ellos matan a la población civil. Y lo que hay que hacer es enfrentarlos. Y lo que hay que hacer, ahora que ellos están asumiendo que son una autoridad distinta, porque ellos cobran impuestos, ¿no es cierto? Ponen sus leyes, tienen fuerza pública, que son, por cierto, las definiciones del Estado. Ese desafío al Estado tiene que ser combatido con toda la fuerza del Estado. Con discursos como este, el entonces presidente mexicano Felipe Calderón declaró la guerra, dando inicio a una verdadera cruzada en la lucha contra un enemigo difícil de identificar y repartido a lo largo de todo el país. Que hay muy poca interés de las autoridades en fortalecer sus instituciones para el combate a la delincuencia organizada y para la procuración de justicia, que finalmente es la demanda pendiente de todas las autoridades aquí en México, ¿no? Los carteles de la droga en México llevan décadas existiendo, pero desde finales de los años 90 comenzó su auge, llegando en la actualidad a tener responsabilidad en el 80% de las muertes violentas al año. Demostrar su capacidad de ataque y ostentar sin tapujos el poder militar se convirtió en su carta de presentación. Desgraciadamente pues, se ha normalizado. Los homicidios nos sorprenden. Y eso es terrible, ¿no? La clave es el control del punto de venta, lo cual lo lleva a una necesidad estratégica que no tenía antes: controlar el territorio, controlar el barrio, controlar el pueblo o la ciudad. Esta variable de control territorial es el germen que detona la violencia tal como conocemos hoy. Este punto inició la nueva era del narco, la proliferación de carteles como el de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación y su búsqueda por controlar la mayor cantidad de territorio posible, lo que llevó a que la violencia se convirtiera en la herramienta más importante contra su competencia y contra la población civil.
Una de las masacres más recordadas del último tiempo es la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014. De acuerdo con la investigación, la policía detuvo a los jóvenes mientras se manifestaban y los entregó al grupo narcocriminal Guerreros Unidos. Son animales salvajes, y yo estoy dispuesto a lo que sea, pero que el gobierno se enfrente a resumir, son unos cobardes. Porque huyen de sus puestos, no enfrentan las responsabilidades. La guerra contra los narcos pasó desde Calderón a su sucesor Enrique Peña Nieto hasta el actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador, un fuerte crítico de combatir la violencia con violencia. Yo sigo llamando a todos a portarnos bien, a que sean abrazos, no balazos. Sin embargo, en estos 15 años de guerra, el mundo narco se fusionó con la cultura popular mexicana a tal punto que el término narcocultura tomó cada vez mayor relevancia. Siempre se me dio un poco como algo folclórico, algo anecdótico, ¿cierto? Todas estas expresiones del narco que también incluían, por ejemplo, el culto a Santa Muerte, ¿cierto? Que no existe, pero es como una, entre comillas, voy a decir, divinidad de los delincuentes, y que también se hizo bastante masivo junto con los narcocorridos. Cantos con ritmo de música mexicana que relatan historias que alaban a los carteles y se burlan del gobierno lideran los rankings musicales del país. Pero no solo eso, existen productos con la cara de los líderes de los carteles y su estilo de ropa. Una de las más conocidas es la tienda El Che del Cartel de Sinaloa. Pero la verdad es que con el tiempo se ha visto que es una expresión bastante más profunda de una sociedad que ha desarrollado una mirada ciertamente un poco ambigua hacia lo que es un crimen, ¿cierto? Que tiene unas consecuencias nefastas a nivel de víctimas fatales. Víctimas que han tenido que recurrir a armarse para defenderse ellos mismos de la violencia generada por el narco. En el estado de Guerrero, las comunidades de las montañas aseguran que han sido totalmente abandonadas y para llamar la atención de las autoridades, tomaron la medida de incluir a niños entre 6 y 12 años en su defensa. Una muestra del desafío pendiente que significa el control del narcotráfico en México a 15 años del comienzo de una guerra que ha dejado más de 250.000 muertos y que por ahora no tiene fecha pronta de término. Crónicas del domingo. Buenas noches. Cosa terrible es el desempleo. El trabajo supone una señal de identidad, proporciona una condición social, un estatus para entrar a formar parte de la dinámica de la vida. La persona sin trabajo profesionalmente se siente insegura y desvalorizada. Hay una sensación de fracaso y sentimientos de vergüenza e incluso de culpa. Hoy tenemos una catastrófica combinación en el mundo con puestos de trabajo evaporados por la voracidad de la crisis sanitaria. En Chile, la simple cifra duele. 900.000 cesantes en medio de una desatada pandemia. Si ya el desempleo resulta insoportable, lo es más aún cuando el cesante está enfermo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la cobertura de salud si el trabajador queda sin empleo? Estas y otras preguntas angustian cada vez y cada día a miles de chilenos que, como Soledad y Pedro, sobreviven enfermos y desempleados. Jordan Hopia y la crónica de este domingo. En la primera ola de la pandemia, 2 millones de empleos se pierden en Chile. Llevo más de 7 meses ya cesante. Es primera vez que estoy con la palabra cesante, digamos. Quedé como en shock. Pero ¿cómo se enfrenta la cesantía cuando además se está enfermo? Emocionalmente y físicamente un costo muy alto. Uno trata de no desesperarse.
Igual ha sido complicado porque fue como todo junto, o sea, me llegó la enfermedad y la cesantía junta. Hoy vive en un panorama de absoluta incertidumbre, en medio de cuarentenas y un virus que pareciera no querer dar tregua. Estuve un tiempo vendiendo bebidas, agüita, en la calle, en los semáforos, que por el verano me fue súper bien, pero ya dejé un poco de lado eso por el tema de la enfermedad. Ha realizado cuánta idea se le ha ocurrido para tratar de solventar los gastos de su casa. Soledad tiene 26 años, es madre de un pequeño de 4, técnica en enfermería egresada, pero no titulada. En julio de 2020, mientras trabaja en una empresa que elabora prótesis médicas, un profundo dolor estomacal pone la primera señal de alerta a su salud. Le da licencia médica por unos días. Alcancé a trabajar después de que yo volví de mi licencia 1 mes y medio. 1 mes y medio y me finalizaron el contrato. Fue terrible, o sea, yo ahí mismo en el trabajo me puse a llorar porque igual yo sabía que era estar sin trabajo meses. Llevo más de 7 meses ya cesante. Igual ha sido complicado porque fue como todo junto, o sea, me llegó la enfermedad y la cesantía junta. Hola, yo no sé más. Sí. Esta es su casa. Este es el departamento. Estaba viviendo. Llevo como 20 años. ¿Y está sin trabajo? Ahora sin trabajo. Pedro tiene 58 años, es profesor de lenguaje. El 2020 se desempeña como orientador y encargado de convivencia escolar en un colegio en Macul. Eso hasta un par de días antes de Navidad. Me plantearon que por trabajar en colegio particular pagado y al disminuir la cantidad de alumnos, tenían que elegir a alguien que saliera y me habían elegido a mí. Una noticia ingrata y que llega en uno de los peores momentos. Por esos días la barrera del desempleo en Chile supera el 10% en medio de una crisis sanitaria que parece dar un pequeño respiro al país, pero que Pedro vive con angustia. Es primera vez que estoy con la palabra cesante, digamos, pero proyectivamente pensando en que el dinero de la AFC, que ya me lo voy a gastar para cubrir mis deudas de estos meses, y el de la indemnización se acaban, va a haber años antes de jubilarme en que yo no tenga ingresos. Es la preocupación de Pedro y otros miles de chilenos que han quedado cesantes. Solo la mitad de los empleos perdidos en 2020 se han recuperado en 2021 y las cuarentenas ponen nuevamente una cuota de incertidumbre. Pero ¿cómo se vive la cesantía cuando además se enfrenta a una enfermedad? Igual es un golpe fuerte, pero yo trato de no decaer en esas cosas. Y mi oncóloga igual me dice que el ánimo es lo que tiene que estar siempre arriba. O sea, si uno está bien anímicamente, el cuerpo también lo recepciona. Con la moral en alto lleva meses enfrentando quimioterapias y dando batalla a un cáncer gástrico inesperado. Enfermedad que llega justo cuando la peor pandemia en 100 años golpea a Chile y el mundo, azotando no solo al sistema de salud, sino también a la economía. En esta casa viven 6 personas, 4 de ellos adultos, y hoy solo el hermano de Soledad tiene empleo. Por eso ella y su madre hacen lo que pueden para mantener en pie este hogar. Bueno, hay una constructora cerca, así que yo cocino comida casera, les llevo postres caseros también. En la mañana les vendo desayuno con pancito amasado que hacemos acá en la casa. Y vendo bebida, agüita, lo que ellos necesitan. Algo que se pueda vender para traer el sustento para la casa. Soledad siempre ha estado en FONASA, pero ¿qué ocurre con la cobertura de salud para quienes hoy están desempleados? La persona que está en FONASA y que está con un trabajo puede estar en tramo C, tramo D, pero si queda sin ingreso, también es importante que dé aviso, porque con eso puede cambiar al tramo que le corresponda según su nivel de ingreso y con eso evita eventuales copagos el día de mañana si requiere hacer uso de su sistema de salud. Pues resulta que al ser carente de recursos importantes, si cotizan por el mínimo, pasan a estar en el grupo B, que les da gratuidad también en la modalidad de atención institucional, pero les permite acceder a la libre elección. ¿Cuál es tu color favorito? Aquí saben que la salud es primero, pero hoy más que nunca en esta casa el trabajo es igual de importante. Falta como un mes más o menos para que me operen.
Entonces ahí ya es complicado tema licencia, y si yo entro en estos momentos en ningún trabajo me van a permitir faltar tantos días por cosas médicas. Entonces es complicado en estos momentos trabajar para mí con contrato en alguna empresa. Su madre junta peso a peso, le han ofrecido empleo. Pero ¿cómo lo hace con los cuidados de su hija con cáncer, su hija más pequeña y su nieto? Tendría que pedir permiso, ¿cuántas? 2 veces al día, 3 veces a la semana. Es imposible, me van a echarme antes que entre. Entonces ahí voy a ver qué voy a inventar. Este año solo quiero ser un aporte, donde me necesiten, y aprender del lugar que me escoja. Yo soy una persona comprometida, solidaria y muy responsable. Mantengo buenas relaciones con todas las personas de la comunidad y en tiempos difíciles creo que puedo ser de gran ayuda. Esta es parte de la carta motivacional con la que Pedro, a sus 58 años, busca empleo, carga con 2 infartos y 3 bypass. Tiene ISAPRE, pero ahora al estar cesante no sabe qué pasará con su cobertura de salud. Apenas fui desvinculado, yo me acerqué al ISAPRE a preguntarle si había algún tipo de seguro. Me dijeron que no, porque yo no había pagado ningún seguro extra de cesantía. Entonces le pregunté qué implicaba y me dijeron que o yo optaba por pagar mi ISAPRE en forma voluntaria o me iba a quedar sin cobertura en 2 meses. Una disyuntiva recurrente en el último tiempo, cambiarse o no de la ISAPRE a FONASA. Muy pocos saben qué hacer. Lo primero, informar de la cesantía a la ISAPRE. La ISAPRE, cuando recibe el comunicado de la persona, tiene la obligación de ofrecerle un plan que es el más barato que tenga dentro de su línea de plan en comercialización. Algunas ISAPRES mantienen el plan y también le dan facilidades a las personas para poder pagar. Me sacaron la cuenta que era casi el más bajo que tenían y no podían ofrecerme otro más bajo. Por lo tanto, yo tengo que pagar esos 103.000 pesos para mantenerme en el sistema de salud. Al quedar desempleado es clave dar aviso a la ISAPRE, porque de lo contrario, la deuda por cotizaciones impagas continúa aumentando. Cuando las personas han reclamado ante nosotros, lo que hacemos nosotros es resolver a favor de la persona, diciendo esta persona no hizo uso de ninguna prestación, porque se entiende que estuvo de buena fe y no sabía lo que tenía que hacer, y en ese caso nosotros obligamos a la ISAPRE a condonar esas cotizaciones adeudadas. Trámite que se realiza a través de la Superintendencia de Salud y que aplica solo en caso de que no haya ocupado su ISAPRE durante la cesantía. Si es que la persona nada avisa, durante el tiempo intermedio, es decir, del envío de la carta por parte de la ISAPRE, donde le dice usted, señor, tiene una deuda, donde además le da el plazo para pagar, durante todo ese tiempo está cubierto, independiente que se genere una deuda, pero está cubierto por las prestaciones del contrato de salud. Si una persona opta por cambiarse de ISAPRE a FONASA, lo que debe hacer es desafiliarse. ¿Pero puedo quedar bloqueado de acceder al sistema de salud público si no he pagado la deuda con la ISAPRE? No puedes, desafiliándose, independiente de las deudas que pueda tener allá o lo que sea, es un problema entre la ISAPRE y él, y ese problema nosotros no lo consideramos para efectos de que esté afiliado o no a FONASA. ¿Para usted no es factible, por ejemplo, hoy día irse a FONASA, por ejemplo? No, podría ser, pero perdería mi tratamiento con los médicos que actualmente me están viendo, que son los que trabajan con mi ISAPRE. El temor de Pedro es una realidad que vive hace un par de años Jimena cuando es despedida de su trabajo mientras se trata una artritis reumatoide. Como yo sabía que esta enfermedad es muy cara y como es del GES, yo dije, bueno, mejor estar en ISAPRE que en hospital. Tuve 2 años y medio pagándome la ISAPRE yo misma, pero después no pude. Atenderse por FONASA es la opción más asequible para continuar con su tratamiento. Y me inscribieron en el consultorio, 3 años y medio esperé, hasta que al final me agravé. Fui 2 veces a la posta y ahí me mandaban con interconsultas para que me dieran hora con un reumatólogo, hasta que me dieron una hora en septiembre del 2019, pero ya el asunto estaba muy avanzado. Jimena dice que su enfermedad continuó y que luego le dio un accidente cerebrovascular que le quitó la movilidad en la parte izquierda de su cuerpo. Hoy vive con mareos constantes y un glaucoma que no le permite desenvolverse como antes. Y es terrible porque yo hacía yoga, no puedo hacer yoga. Yo marchaba mucho, soy feminista. Me gustaba mucho bailar,
Incluso estaba por tomar un curso, quería aprender a bailar swing. Eso hay que olvidarse. Bueno, ahora voy camino al Instituto del Cáncer porque tengo hora con la oncóloga para ya más o menos finiquitar todo lo que es el tema de la operación y de mi última quimio de esta sesión. En las próximas semanas, Soledad deberá someterse a una operación donde extirparán su estómago. Una cirugía en la que tiene puestas todas sus esperanzas. Depende de esto que yo me mejore. Puedes retomar tu vida más Mi normal. vida, claro, más normal. Ya para poder trabajar ya con un contrato en alguna empresa, sí es súper importante el tratamiento que estoy haciendo ahora. Una persona que se quedó en el fondo sin trabajo, que no está cotizando, en ningún caso se queda sin cobertura de salud. En ningún caso. Siempre hay cobertura de salud en FONASA para todos, no hay preexistencia, no hay discrecionalidad en ningún tipo y desde esa perspectiva acá se acogen a todas las personas. El testimonio de Soledad, Pedro y Jimena representa a chilenos que hoy están desempleados, enfermos y con una serie de dudas. Para ellos la información es clave. Presta atención a estos tips. Si estoy cobrando el seguro de cesantía, ¿puedo seguir atendiéndome en FONASA? Les permite seguir en el mismo tramo de la misma forma. No hay ningún cambio en ese sentido. Distinto es el escenario si yo estoy en ISAPRE, por ejemplo, y quedo cesante. Dos, recordar que uno paga el ISAPRE el mes siguiente, por consiguiente tiene un mes de cobertura que sigue estando vigente. Si soy trabajador independiente y estoy cesante, ¿tengo cobertura de salud? Entonces los trabajadores independientes tienen una cobertura que es a futuro. ¿Qué quiere decir eso? Que si estamos en la operación renta del mes de abril de este año y ahí se hace la retención, una de las coberturas que va a tener es de salud y también va a tener de accidentes y enfermedades profesionales, por consiguiente ya sea que tenga una enfermedad profesional o una enfermedad común, desde el mes de julio hasta el mes de junio del año siguiente va a tener la cobertura de salud. Hoy más de 15 millones de personas están afiliadas a FONASA y casi 2 millones a ISAPRE. En el último año apenas poco más de 2.000 se cambian del sistema de salud privado al público. La demora en los tiempos de atención, acusan Pedro y Jimena, es el mayor desincentivo para hacerlo. Yo sé que si yo hubiese estado en ISAPRE no me habría pasado esto. Porque yo te digo, yo cuando estaba en la ISAPRE, a pesar de que estaba estable, pero yo tenía hora con el reumatólogo cada 3 meses. Y si yo me sentía mal, podía pedir hora y se demoraba máximo una semana en darme hora. Hoy un proyecto de ley que se discute en el Congreso busca hacer una reforma a FONASA a través de un plan de salud universal. Ataca básicamente en instalar todas las patologías que están hoy día con garantías de protección financiera mínima, es decir, que no vaya a tener que pagar más de tanto y con tiempos máximos de resolución para ella. Las personas ya no van a tener una lista de espera. Es la promesa de la autoridad en días donde Chile enfrenta la peor crisis sanitaria del siglo, un augurio que podría dar solución a la disyuntiva de salud que afronta Pedro y muchos otros mientras esperan encontrar un nuevo empleo. ¿Qué pasa si el día de mañana lo llaman de Arica o de Punta Arenas, por ejemplo? Me voy a ojos cerrados. Yo quisiera morir, si fuera a elegir, morir haciendo clases o estar en contacto con una comunidad educativa. Soy una persona de fe. Espero consideren mis 33 años de trayectoria profesional. Agobio y desazón. La compañía de Pedro y Soledad en los últimos meses. Hoy al menos saben que en el peor de los casos algún tipo de cobertura tendrán para enfrentar sus enfermedades. El escenario es aún más incierto en cuanto a ese empleo que aún no llega y que tanta falta les hace. Quisiera tener la oportunidad de ser director en un colegio de alta vulnerabilidad para entregar en un lugar donde realmente se valore el esfuerzo por sacar adelante a los niños y niñas de nuestro país. Sigo, a pesar de todo, siendo un enamorado de la educación, orgullosamente docente. Atentamente, Pedro Muñoz Herrera. El desafío para el futuro de los chilenos es construir una sociedad que pueda levantarse con mayor justicia social y con más fraternidad. El país demanda levantar una red de seguridad social que pueda atender en forma más efectiva y eficiente las carencias y las urgencias que cada cierto tiempo parecen ponernos a prueba como pueblo y sociedad. Buenas noches. Con el auspicio de Descarga la app de Sodimac,
Presentamos 24 Horas Deportes. Te la perdiste, es un tapadón, una imagen que da la vuelta al mundo de la mejor portera del orbe. ¿Quién? La chilena Christiane Endler. Sí, hoy en la clasificación de su equipo, el Paris Saint-Germain, a las semifinales de la Liga de Campeones de Europa. Gracias a esa tapada. La verdad, una jugada increíble en el último minuto de ese partido. Además, dejando eliminada a las verdugas. Claro, el Olympique de Lyon, equipo que es pentacampeón vigente de la Champions League. Solo elogios, loas que continúan para la chilena Christiane Endler. Mira. Y la manopla como un gol. Una atajada que vale una clasificación a semifinales de Champions League. Christiane Endler lo hizo de nuevo, salvando a su equipo, el PSG, de la eliminación en el minuto 92 contra el Lyon. Líder en la Liga Francesa, y el próximo fin de semana tendrán que enfrentar al Barcelona en las semifinales del torneo europeo. Endler sueña con levantar la orejona en la final que se jugará el 16 de mayo en Gotemburgo. Tuvo una semana perfecta. Chile femenino, la roja femenina va a los Juegos, sí, Chile a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Gran hecho histórico el que acabamos de vivir. El martes pasado la selección chilena aseguró la clasificación a los Juegos Olímpicos. El sorteo de ese torneo se hará el próximo miércoles. Las rojas están expectantes. Chile. Cada vez que hablo me emociona, me pone muy contenta. Cualquier selección que nos toque va a ser difícil, porque hay solo 12 selecciones, o sea, están los mejores de los mejores. Hay 3 grupos de 4. Llegaron a Chile el viernes pasado, sometidas a una cuarentena en un hotel de la capital. Karen Araya, seleccionada y volante de Santiago Morning, relata el encierro. Esta va a ser histórica. Oh, pero qué linda. Dice en Chile ahora. Estuvimos todo el viernes en el hotel y claro, llegué el sábado en la mañana a mi casa. Me toca el PCR para poder ir a entrenar al club. Existen altas probabilidades de repetir a las mismas rivales del Mundial de Francia 2019. USA. Sweden. Estados Unidos está en el bombo 1 y Suecia en el bombo 2. Chile está en el número 4. Claro, tenemos quizá algunas espinitas clavadas con esos equipos. Claro, me gustaría volver a competir contra ella y decir, ahora estoy así, de esta manera. O sea, somos distintas a lo que fuimos quizá en el Mundial. Podría ser el reencuentro con figuras de la talla de Alex Morgan y Megan Rapinoe, referentes del fútbol femenino. Cualquier selección que nos toque va a ser igual de difícil. Para cumplir el objetivo que es estar dentro de las 4 primeras, si Dios así lo quiere. Y lo que yo sí puedo prometer es que vamos a entrar a la cancha y vamos a dar el 100% como en todos los partidos. Y es difícil decir las cosas que uno se propone como equipo, porque para mí son cosas de camarín. Es el momento dulce que vive el balompié nacional, con Tiane brillando en Europa. Sin duda creo que ella es la mejor arquera del mundo. En este momento es la mejor arquera del mundo. Luego de que las rojas aseguren su paso a los Juegos Olímpicos, este grupo de jugadoras buscará dejar en alto a nuestro país en Tokio 2020. Expectantes, ¿no? Para el sorteo de los grupos de esos Juegos Olímpicos y también a esta ronda de los 4 mejores de la Champions con Christiane Endler como gran protagonista. Le recordamos que a partir de las 22 horas, Televisión Nacional de Chile está autorizada a transmitir programas para mayores de 18 años. Seguimos con el fútbol internacional, mira. Por la salida de los equipos. Con lo ocurrido hoy con su primer gol de la temporada, linda zurda de empeine para decretar la paridad definitiva. Ingresa al minuto 75 Alexis Sánchez reemplazando a Lautaro Martínez. Mantiene el liderato obvio el Inter Rebic con esa zurda y su 7º gol en esta temporada para 2-1 el triunfo del Milan. Mira, ahí está. Bueno, ahí está. Triunfo del Milan entonces, que está segundo.
Y aquí estamos con la fecha 31, que el ex Benfica lograba el 1-1, 2-2 definitivo. Vamos a la pausa, continuamos con más información en 24 Horas Deportes. Ya volvemos con 24 Horas Central. Estamos de regreso en 24 Horas Deportes. Le mostramos recién los compactos, los goles, los chilenos protagonistas. El caso del Inter de Milán, jugando Alexis Sánchez en los últimos 15 minutos de partido en su escuadra, que sigue en el primer lugar. Tendría que ocurrir una catástrofe para que no lograra el título de campeón. Quedan 7 fechas por disputarse en la Serie A y tiene 9 puntos de ventaja sobre el Milan. Mientras que el Real Betis, lo veíamos también, sigue en posiciones de clasificación a Copas Europeas. Que la manda al área y sale rápidamente. Bravo. Soler, gol. De dulce y a gras, así fue el domingo de Claudio Bravo en el arco del Betis. El portero fue titular y como siempre demostró que sus reflejos y agilidad están intactos. A los 73 minutos permitió que todo terminara en empate ante el Valencia. Sensacional respuesta del chileno. Pese a eso, recibió tenues críticas por su supuesta responsabilidad en el primer gol Che. Le dio una fuerza, pegada al palo izquierdo, lo sorprendió, no se lo esperaba. Mira. Yo veo al equipo muy mentalizado, lo veo seguro de lo que está haciendo, así que ojalá podamos mantener este nivel de aquí hasta el final de la temporada. De todas maneras, Bravo es indiscutido y referente no solo para Pellegrini, también para Martín Lazarte, quien no por nada lo escogió. En activo, que más allá de la edad todavía están y son un bastión para nosotros, ¿no? Los elogios de Machete para el portero de la selección que jugó 90 minutos, a diferencia de Alexis Sánchez en Italia. Bueno, claro. Se va Lautaro, ingresa Sánchez. Apenas 15 minutos disputó maravilla en el empate del Inter ante el Napoli, que le permite al cuadro de Conte acercarse al Scudetto a 7 fechas del final, tras distanciarse a 9 puntos del Milan. Hay satisfacción por la fortaleza mental del equipo ante un rival que no es fácil. Tenemos ilusión de lo que haremos en la recta final del torneo. Alexis hizo poco y, como ha sido la tónica, sumó otro partido irregular. Su futuro no se ve garantizado en el Inter pese al posible Scudetto. Altos y bajos que preocupan en el entorno de la superestrella. Cuidado, están todavía para jugar, están aptos, están bien. Exacto. Queda un año y poquito para el Mundial, no quedan 5 años. Domingo de luces y sombras para los cracks de la Roja en medio de la incertidumbre de eliminatorias y Copa América. Las Artes aferra a los viejos estandartes de la generación dorada. En el ámbito local, partido jugado hoy, ahí en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, por la cuarta fecha del torneo de primera división. Colo-Colo derrotó por 2-0 a Everton, jugando un buen partido el cuadro de Gustavo Quinteros en un primer tiempo donde tuvo varias ocasiones de gol, 2, pero clarísimas para haberse ido en ventaja. En el segundo tiempo, una de Waterman, delantero de Everton de Viña del Mar, pero después, bueno, una mano de Barroso en el área le permitió de penal anotar a Iván Morales el 1-0 y luego a Gabriel Costa el 2-0. Colo-Colo que vuelve al triunfo. Recordemos, en la fecha anterior había perdido frente a O'Higgins y se prepara para el partido del próximo domingo, 4 de la tarde en el Estadio Monumental, enfrentando a Universidad de Chile. Sí, el superclásico del fútbol chileno. La U, que juega mañana, recordemos, cerrando la cuarta fecha frente a Unión Española. Escuchemos declaraciones. Habló el técnico Gustavo Quinteros. Y tuvimos muy pocas intervenciones en el área en defensa porque, bueno, pudimos estar atento y contrarrestar lo que hacía el rival. Y después generamos muchas situaciones donde no fuimos precisos como para definir. Pero me gustó mucho en el juego, cómo jugó el equipo, confianza en seguir jugando de esta manera para afrontar el clásico y todos los partidos que vengan, ¿no? Y aquí, en algunos momentos, al inicio, también algunos choques que obligaron a, en algún momento, parar la carrera, la competencia, donde, por ejemplo, quedó fuera Valtteri Bottas, el compañero de Hamilton. Ya retornada a la carrera, el neerlandés no perdió la calma ante el constante asedio de Hamilton, que terminó segundo, y Lando Norris, que completó el podio. Próxima jornada de la Fórmula 1, 2 de mayo, en Portugal. Y aquí estamos con el tenis, con Stefanos Tsitsipas, que se coronó campeón del Master 1000 de Monte Carlo, luego de no tener problemas en esta final, venciendo a Andrei Rublev por un doble 6-3. En una final que se esperaba más, por lo menos, de Rublev. Pero
Tsitsipas estuvo muy bien para derrotar en 1 hora y 11 minutos. No se dio ninguna pelota de break en todo el partido y siempre tuvo a Rublev muy complicado. Primer Master 1000 de Stefano Tsitsipas, ahí triunfando entonces en el Master de Monte Carlo, quien había sido el verdugo, recordemos, en octavos en esta competencia del número 1 de nuestro país, del tenista chileno Cristian Garín. Ahí está. Con esa imagen, con esa información, despedimos 24 Horas Deportes. Vamos a la pausa. Ya continúa Connie y Andrés con la información en 24 Horas Central. Buenas noches. 24 Horas Central. Y estamos de vuelta aquí en 24 Horas Central para contarles lo que está ocurriendo en Argentina. Las calles de Buenos Aires se llenaron de manifestantes tras el anuncio de nuevas medidas sanitarias en un intento del gobierno para frenar la segunda ola. Las clases volverían a ser online, pero durante las últimas horas se anunció que los alumnos podrán asistir a las salas presencialmente, provocando un llamado a paro por los gremios docentes de la capital. Quemando mascarillas, los ciudadanos de Buenos Aires mostraron su descontento con las nuevas restricciones sanitarias que impuso el gobierno argentino. La medida que prendió la llama fue la suspensión de clases presenciales por los próximos 15 días. Además, se inicia un nuevo horario de toque de queda. Desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana, los habitantes de la capital y sus alrededores no podrán circular. Son restricciones dictatoriales, no son legales. La Constitución no está suspendida. Nosotros tenemos libertades constitucionales que tienen que respetarse. Con respecto a la cuarentena, son una ridiculez total y todos, absolutamente todos lo saben, por eso salen. ¡Basura, no vayas a cerrar el negocio! ¡Querés pobreza, basura, vení! Muchos argentinos han tenido que salir a las calles a pesar de la pandemia para ganarse la vida, ya que las tasas de pobreza se dispararon al 42% a fines de año. Las restricciones anunciadas por el gobierno de Alberto Fernández no cayeron bien al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez, quien critica el anuncio y acusa que él no participó de la decisión. El mandatario insiste en la importancia de aplicar estas medidas tras el aumento de los casos COVID en todo el país. Reduciendo drásticamente la circulación, vamos a reducir drásticamente los contagios. Y de ese modo vamos a dar tiempo al sistema sanitario de la ciudad a ir liberando camas de estas otras patologías y poder ponerlas para la atención exclusiva de enfermos de COVID. Los hospitales de la capital están saturados y el personal de salud no da abasto. El promedio de casos nuevos aumentó en un 89% a nivel nacional en las últimas 2 semanas. Y el pasado viernes el país registró su cifra de contagiados diarios más alta desde el inicio de la pandemia. Más de 29.000 casos en un solo día. Que hubo una explosión de casos increíble y donde de repente hubo que empezar a tomar medidas de cierres apresuradas y demás. Lamentablemente, sí, estamos al 95-100%, un poco más, y ya no vamos a tener camas para ofrecer el tratamiento óptimo de un médico. Durante las últimas horas de la tarde, la Cámara de Apelaciones de Buenos Aires resolvió a favor del pedido de 2 organizaciones para mantener las escuelas abiertas pese al decreto del gobierno. Es decir, la medida será efectiva a partir de mañana y los alumnos podrán retomar las clases presenciales, a pesar de que la segunda ola de casos parece no detenerse. ...24horas.cl. Este lunes continuará la vacunación masiva contra el coronavirus a nivel nacional, donde se dará prioridad a la aplicación de segunda dosis, pero también se inoculará a nuevos grupos de personas. ¿A quiénes les corresponde y dónde está mi local de vacunación más cercano? Toda esa información en nuestro portal de noticias 24horas.cl. De esta forma vamos cerrando 24 Horas Central. Ya viene TV Tiempo y después Estado Nacional. Connie, ¿a quién tiene invitado? Que tenemos a una candidata presidencial, la candidata presidencial de la democracia cristiana, Jimena Rincón. Ya se está preparando, está en maquillaje. Y también viene Pepe Out, el diputado díscolo de la oposición, el único de la oposición que votó en contra del tercer retiro. Lo tendremos aquí junto a nuestro panel. Todo eso a continuación. Después de TV Tiempo. Exactamente. Ya, nos vemos. Muy buenas noches. Gracias por informarse junto a nosotros. Buenas noches.